tal? Bienvenidos. Muchas gracias a todos los que se están conectando a este webinar. La Universidad Anáhuac de Querétaro les da la más cordial bienvenida a este webinar, cuyo título es La enseñanza de asignaturas en inglés apoyadas en herramientas digitales. Este webinar lo estamos haciendo en alianza con la editorial McGraw-Hill, porque tenemos un proyecto muy interesante con este editorial de innovación tecnológica en plataformas digitales, para lo cual hemos invitado a dos personas que nos van a acompañar en este webinar. Por parte de McGraw-Hill, hoy tenemos la presencia de Martín Chueco, quien es director general de McGraw-Hill para América Latina. Él dirige la estrategia general y el negocio de McGraw-Hill en América Latina. Su función principal es identificar cómo podemos contribuir a la aceleración del proceso de aprendizaje de los estudiantes de nuestra región, utilizando los recursos de la editorial y aprovechando la experiencia de la empresa en todo el mundo. Martín Chueco tiene más de 20 años en la industria editorial y ha tenido éxito en varios países. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, con una especialización en Gestión Editorial en la Universidad de Buenos Aires y tiene estudios en Comunicación Social. Bienvenido, Martín Chueco. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que antes de empezar con Martín, les quería comentar que todas las que vayan surgiendo en el chat las vamos a estar contestando. El equipo de McGraw-Hill va a estar contestando en directo y cualquier cosa lo pueden escribir ahí y se lo haremos pasar a Martín, que creo que se está ahorita conectando su cámara. Ok, aprovecho para continuar con la introducción al webinar. También nos acompaña el día de hoy por parte de Anáhuac Querétaro el maestro Pedro Daniel Ferrusca Monroy, quien es ingeniero mecatrónico y maestro en tecnología avanzada por el Politécnico Nacional. Actualmente es profesor de Anáhuac Querétaro, imparte la materia de termodinámica y nos compartirá un caso de éxito. Y bueno, pues ahora sí, como quiero presentar también a nuestra moderadora, quien es Alejandra Parra. Ella estará filtrando las preguntas en el chat. También les comento que nos acompaña todo el equipo de marketing de McGraw-Hill, quienes estarán apoyándonos en dar respuesta a las preguntas que nos lleguen en el chat. La dinámica que vamos a llevar es que primero Martín Chueco expondrá el tema, después el profesor Pedro nos mostrará cómo él está utilizando ya los recursos digitales de McGraw-Hill dentro de la plataforma con nuestros alumnos de Anáhuac. Y finalmente el equipo de McGraw-Hill nos hará una breve demostración de la plataforma digital. A lo largo del webinar estaremos recibiendo las preguntas, serán contestadas vía escrita y al finalizar el evento dejaremos unos minutos para responder a través del micrófono aquellas preguntas que sean de interés general. Ahora sí, bienvenido Martín Chueco, lo escuchamos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias maestra Julieta por darnos este espacio. Muchas gracias maestro Pedro Ferrusca también por acompañarnos en esta jornada, y un especial agradecimiento también al maestro, perdón, al doctor Jaime Durán Lorelli, que hizo posible también, el vicerrector de Anáhuac Querétaro, que hizo posible también este evento. Muchas gracias a todos ustedes. Como bien mencionaba la maestra, mi nombre es Martín Chueco Sternes, soy el director general para América Latina de McGraw-Hill. Tengo más de 20 años trabajando en esta industria, esta bendita industria, junto a ustedes, junto a muchas universidades, y es un placer estar aquí hoy compartiendo estos pensamientos. Si me permiten, ahí voy a
compartir mi pantalla para empezar esta presentación, que como bien dijo la maestra, el tópico o los temas son las enseñanzas de asignaturas en inglés apoyadas en herramientas digitales. No voy a tomar más de 10 minutos porque la presentación, digamos, es larga, tenemos varios temas en la agenda. En primer lugar, yo les voy a hablar específicamente de relacionando dos tópicos: qué están buscando las empresas hoy en términos de profesiones más buscadas en el mercado, y al mismo tiempo voy a hacer una correlación de qué podemos ofrecerles nosotros para ayudar a tener un mejor perfil profesional a la salida de cada una de las carreras en las que ustedes están inmersos, ¿sí? Mientras hablo voy admitiendo también, hay gente que va entrando. Entonces al principio vamos a hablar de eso, qué están buscando las empresas y qué herramientas nosotros podemos ofrecerles a ustedes para ayudarles a construir ese perfil de egresado que están pidiendo las empresas actualmente. Luego, como dijimos, vamos a presentar un caso de éxito que tenemos en esta misma universidad, y finalmente vamos a explicar un poco en detalle y con características técnicas de qué se trata Connect, que es una de las herramientas que vamos a presentar en el día de hoy. Entonces, muy brevemente, ¿qué es lo que están buscando las empresas hoy en día? ¿Qué tipo de profesionales están buscando? Por un lado, ¿qué profesionales están buscando y qué profesionales también son los más cotizados en este momento? Obviamente siempre hay profesiones que podemos llamar clásicas, que siempre van a ser cotizadas, siempre van a ser pedidas, pero también hay otro tipo de profesiones o otro tipo de tendencias que aparecen y que de alguna manera marcan un paradigma. Y al mismo tiempo hay competencias que cruzan todas las profesiones que están siendo buscadas. Este chart que ustedes ven ahí, es algo muy simple, es un resumen del documento que elabora Spring Professional, que es una consultora que trabaja para Adecco. Este es un informe que hizo Spring Professional este año, antes de la pandemia, en febrero de este año, para Adecco en España, y es un documento que nosotros solemos consultar, y seguramente muchos de ustedes también, porque de esto nosotros sacamos tendencias también que van a ocurrir no solo en España, sino en toda Hispanoamérica, acerca de qué carreras nuevas pueden aparecer en las universidades y cuáles son las competencias transversales que van a estar pidiendo estas universidades. Entonces, como les decía, siempre hay carreras que se piden, ¿no? Médicos generalistas, controllers, en fin, posiciones comerciales, siempre las hubo. Sin embargo, hay algunas tendencias que me parece importante remarcar, que tiene que ver con el tema de hoy, que es la enseñanza de asignaturas en inglés a través de plataformas digitales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, desde hace 15 años o hace 15 años atrás, si uno buscaba un perfil en tecnología o un perfil tecnológico, una de las habilidades o bueno, de las competencias necesarias era el manejo de SAP, ¿sí? O la preparación para el manejo de páginas web o ese tipo de cosas. Hoy en día están más enfocados a temas que tienen que ver con Big Data, con inteligencia artificial, con blockchain, con el uso de robótica, también, incluso en la parte de ventas, antiguamente, o de marketing, ¿no? En estos últimos 15 años se fueron pidiendo especialistas en ventas, especialistas en marketing, especialistas en canal, y hoy en día, obviamente, hay muchos perfiles que tienen que ver con el canal digital exclusivamente, que puede ser SEM, SEO, Community Managers, cualquier cosa que tenga que ver con estrategias digitales, ¿sí? Ustedes me dicen si no me están escuchando o algo, me van avisando. Entonces, en este orden de ideas, van apareciendo nuevos perfiles y nuevas profesiones que empiezan a ser requeridos y buscados, que me parece importante mencionar y que ustedes están viendo aquí
en el chat. ¿Sí? Voy a abrir aquí. Ok, muchas gracias ahí, Ana Julieta. Entonces, como les decía, ustedes pueden ver ahí, dependiendo cada sector, está el sector de telecomunicaciones, el sector comercial, el sector de IT, de industria, la medicina, marketing, finanzas, ingenierías. Hay muchos perfiles. En el top, podríamos decir, yo señalé algunos perfiles que tienen que ver entre una relación entre lo más cotizado y lo más buscado, ¿no? Obviamente todo lo que sea con, en la parte de telecomunicaciones, con Cloud Architect, es algo que está siendo muy requerido. Obviamente el manejo de información y los temas que tienen que ver con la ciberseguridad son temas muy requeridos, son conocimientos muy específicos que demandan las empresas en este momento y que necesitan aparte moverse de forma muy acelerada y muy rápido. Sigue entrando gente, tenemos full booking hoy. En el área de automatización, también, en el área de industria, perdón, una de las profesiones más buscadas es el ingeniero en automatización, ¿sí? Que es algo que tiene que ver con, seguramente con lo que ustedes ya manejan dentro de sus carreras, que es la industria 4.0, cómo se impacta desde la concepción misma, desde la planificación, del manejo de información, de los sistemas de información y la ejecución mismo de los planes de automatización también en la industria, ¿sí? Y obviamente también hay perfiles que están relacionados con este mismo perfil de automatización en otras áreas, como en el área de ingeniería, el Plan Manager o el Project Manager internacional también, ¿no? Son áreas todas que están surcadas por la misma característica que es esta cosa que les mencionaba de la industria 4.0, que ustedes obviamente manejan súper bien. Y entonces, esto de alguna manera son los perfiles que se están más demandando en este momento. Hay muchísimos y podríamos estar mucho tiempo hablando de estos, el CEO, el Chief Information Officer, en fin, hay muchos roles nuevos que están demandando la industria, pero hay tres características que yo quería mencionarles y recalcarles en ustedes, y que son relativas al siguiente slide que yo quería mostrarles, ¿sí? Las tres, si me deja acá mover esto, no me está dejando, voy a probar nuevamente. Ahora sí. Todas estas profesiones que estuvimos viendo aquí adelante, salvo las que están escritas en español, todas tienen obviamente un requerimiento de manejo de inglés como parte de, no como una característica especial, sino como mandatorio del perfil de estas posiciones, ¿sí? Sea porque el contacto que estas personas tienen que tener con el exterior, sea porque el dominio de terminología, sea por el dominio de lenguajes internacionales, todas estas perfiles, la mayoría de estos perfiles que les he mencionado, necesitan del dominio del idioma inglés. Todos estos perfiles que les acabo de mencionar requieren de manejo de competencias tecnológicas, y obviamente todos estos perfiles requieren del manejo de competencias transversales que también vamos a ver, ¿sí? Entonces, es un punto que es bien importante. Ustedes, yo les puedo dejar después cómo pueden recuperar este informe que les estoy mostrando aquí, pero es importante, y me parecía importante recalcar estas tres cosas. La necesidad, obviamente, del contenido disciplinar de cada una de las áreas, sea Cloud Architect o ingeniero de automatización, o lo que fuera, obviamente, pero además las competencias del manejo de tecnología, del manejo de competencias transversales también. Entonces aquí brevemente entro en qué es Connect, que más adelante lo vamos a ver en detalle, entonces no voy a profundizar demasiado, porque mi compañero Daniel Galán seguramente va a estar hablándoles un poco más de estos. Pero digamos que Connect
es una herramienta que les permite a ustedes como docentes gestionar de una manera mucho más efectiva el curso mediante el uso de tecnología, ¿sí? Es decir, colocarlos a ustedes en el rol trascendental que tiene la docencia, acompañar a los estudiantes en lo que ellos necesitan y apoyarse en la gestión del curso utilizando herramientas tecnológicas. De eso se trata Connect. Connect les provee ayuda para la construcción del diseño instruccional del curso, les provee métricas para el trabajo, les provee contenido curado, obviamente, y hace que ustedes inviertan más tiempo en el trabajo junto a los alumnos y no tanto en la gestión. Y al mismo tiempo, de alguna manera, nos capacita tanto a los docentes como a los alumnos en las habilidades del siglo XXI, ¿no? En el ICT, digamos, en las tecnologías de la información, en habilidades que tienen que ver con el trabajo remoto, con la virtualidad, en fin, todas estas cosas que estamos hablando en el día de hoy, ¿sí? Más adelante mi compañero va a extenderse un poco más hablando de, ¿sí? Pero hablando un poco de hablamos de que uno de los requerimientos de estas profesiones que yo les acabo de mencionar, que aparecen en el informe de Spring 2020, esta consultora que trabaja para DECO, una de las características clásicas era el requerimiento de inglés, ¿no? En el caso de la universidad, obviamente, uno de los criterios es el bilingüismo, pero entonces ese era uno de los requerimientos, y el otro requerimiento era también el manejo de competencias transversales. Las competencias transversales obviamente tienen que ver con el manejo de la tecnología, tanto alumnos como docentes, y obviamente todas estas competencias que ustedes seguramente conocen muy bien y que hoy más que nunca se han hecho más importantes. Todos nosotros conocemos seguramente las habilidades del siglo XXI, el pensamiento crítico, el liderazgo, la comunicación, la colaboración, la orientación a la resolución de problemas o a la resolución de desafíos, ¿sí? En fin, el trabajo colaborativo, como les mencionaba, todas estas son bastante conocidas, pero hoy más que nunca están presentes y tal vez habría que agregar otras, ¿sí? Como lo es lo que mencionaba hace un ratito, el tema del trabajo remoto. Hoy en día, si bien estamos surcados por la pandemia y el trabajo remoto se ha hecho acuciante y ha sido emergente, el trabajo remoto es algo que se está estudiando hace bastante tiempo, ¿sí? Como los procesos de automatización también, ¿sí? Lo que ha hecho la pandemia es acelerarlos, ¿sí? Y el uso de herramientas como Connect los ayuda en la educación, tanto de nosotros como docentes, como los estudiantes, en la comunicación remota, en el trabajo remoto, en las responsabilidades, en el autoaprendizaje, ¿sí? Son características o son competencias transversales que se añaden a las que todos nosotros conocemos. El Agile o la agilidad también es otra de las competencias trascendentales y transversales que están demandando las empresas. Poder tomar decisiones en tiempo real, integrando conocimientos de diversas áreas, con diversas tecnologías, en diversos idiomas también, para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Obviamente la creatividad, el trabajo en equipo, todas estas cosas que ustedes saben que tienen que ver con las competencias. Y todo esto se trabaja en Connect. Obviamente, por un lado, con el manejo de la tecnología, y por el otro lado, con el manejo de las herramientas que les proporciona esta tecnología de la que vamos a hablar ahora. Entonces, en resumen, voy a ir de vuelta el último slide, y como para ser breve, hablamos en un comienzo de las profesiones que están demandando el mercado, de cómo esas profesiones están demandando como algo sine qua non, como algo mandatorio, de que el dominio del idioma inglés. Hablamos también de competencias transversales, como el manejo de ICT, de tecnologías, de la información,
y de competencias transversales como el trabajo remoto, perdón, que la estoy emitiendo también, la virtualidad, el trabajo en equipo en formato virtual, ¿sí? El tema del autoaprendizaje también, son todas cosas que se manejan en las competencias del siglo XXI, ¿sí? Y finalmente entonces hablamos de la herramienta que nosotros ofrecemos y que contiene todos estos elementos. Ustedes en Connect van a poder encontrar cursos en inglés o en español, ¿sí? Van a poder encontrar todas estas herramientas que hacen el trabajo más colaborativo, más en equipo, que ayudan a la toma de decisiones, que ayudan al manejo de tecnologías de la información en el mundo en el que les toca vivir. Nosotros en este momento en Connect tenemos muchísimas opciones, tanto para las áreas de ciencias e ingenierías, como para las áreas de negocios, como para las áreas de humanidades también. Tenemos mucho contenido curado en inglés y mucho contenido curado en español también. Y de esto van a hablar mis compañeros en el futuro. Yo simplemente quería darles un contexto de por qué puede ser útil Connect para ustedes. Porque manejamos tecnología de información, porque manejamos competencias transversales y los ayudamos a ustedes en un manejo moderno de la clase. Entonces, esto era lo que yo tenía para decir, maestra, ¿sí? Si le parece, entonces pasamos al maestro Pedro Ferrusca, que gentilmente nos va a contar de un caso de uso de Connect en la Universidad Naval de sede Querétaro. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Pedro. Gracias. Sí, bueno, me presento de nuevo. Soy Pedro Ferrusca. Soy ingeniero en mecatrónica y tengo una maestría en tecnología avanzada. Y he tenido la oportunidad de colaborar en la NAWAC impartiendo la clase de termodinámica. Y pues para mí, bueno, he tenido otras experiencias previamente en la docencia, pero digamos, aparte, por ejemplo, una clase de física. Y bueno, me quedo con mucho este punto que comentaba Martín sobre qué son las competencias que nosotros tenemos que inculcar, que a lo mejor las tenemos como profesores, como docentes, pero que es importante que las resaltemos en los estudiantes. Y pues les cuento una experiencia personal. Yo trabajo, aparte de la NAWE, yo trabajo como ingeniero en una empresa. Y sí, cada vez más me puedo dar cuenta que lo común es colaborar con las demás personas en la empresa y a veces compartirnos desde documentos, información, textos, y pasa algo muy interesante. Yo creo que antes era muy extraño, o quiero pensar que antes era más extraño compartir cosas en inglés, ¿no? Era algo un poco más especial. Cada vez se va normalizando un poco más que compartamos, siendo nosotros hispanohablantes, que compartamos documentos, información, textos en general en inglés, tanto para algo del trabajo como para algo incluso en temas de la vida cotidiana, ¿no? Compartiremos información con nuestros seres queridos, incluso que tiene ciertos pedazos o extractos en inglés. Y eso nos habla de la cultura que nosotros cada vez nos vamos haciendo un poco más globales, a pesar de temas hoy en día como por ejemplo la pandemia. Esa globalización pues no para, ¿no? Y otra cosa tan importante, pues nuestra naturaleza, como, bueno, en este caso, como mexicanos, que estamos muy cerquita del vecino del norte de Estados Unidos, y nos hace compartir culturalmente ciertas cosas con ellos. Y esto lo tenemos que ver como un suceso que está ocurriendo a nivel global, y cada vez nos estamos aproximando más a usar y compartir cosas en inglés y en otros idiomas, ¿no? El día de mañana, pues será, Dios quiera, podamos incluir otro de los idiomas, ¿no? Y es bastante interesante porque nosotros lo tenemos que transmitir en las aulas. Resaltar siempre esa importancia que tiene el uso de de otros idiomas y de otros contenidos, como para que nos permitan enriquecer nuestro
nuestro trabajo como profesionistas, que en algún momento nuestros alumnos van a ser los profesionistas pues, del mañana. Y creo que precisamente Connect hace esa labor padrísima. Creo que es muy importante, y luego voy a tomar un poco de mi experiencia de otros puntos que yo he visto, pero creo que los chicos conozcan términos, por ejemplo, en termodinámica hay términos tan simples como saber qué es un nozo, ¿no? Que es una tobera, y cuando los chicos llegan al mundo real y ven estos términos, a veces a uno nos paraliza, ¿no? O incluso sí tenemos herramientas como Google Translate, tenemos herramientas que cada vez nos hacen más fácil la vida, pero no deja de ser importante que tengamos al menos la noción en nuestras cabezas, ¿no? Hacer esa sinapsis previa y recurrir no siempre a las tecnologías para resolver nuestros problemas, sino que desde antes nosotros ya nos hayamos presentado con esos problemas y de alguna manera los hayamos resuelto. Incluso creo que es tan importante cuando las clases se imparten en el idioma nativo, en español en este caso, y que nos empapemos un poco, que empapemos, vayamos tomándolos de la mano a los alumnos para que poco a poco vayan aprendiendo términos, vayan aprendiendo expresiones idiomáticas, vayan aprendiendo mucha terminología y muchos modismos que también pueden ser propios del área de estudio que se está impartiendo en ese momento. Entonces, bueno, yo les comparto, es mi segundo semestre con la plataforma Connect, ya, además de que ya tiene más tiempo este uso en esta materia. Y me ha tocado trabajar también con muchos chicos que están utilizando la plataforma de manera simultánea. Y ahí ahora retomo el siguiente punto, ¿no? La facilidad en la que uno como profesor puede tener para enfocarse en sus materiales, en su tema, como sería el tiempo de calidad, digamos, realmente el trabajo que vale la pena como docente. Porque sí, no quiero demeritar, como docentes es muy importante que tomemos en cuenta las evaluaciones, muy importante que tomemos tiempo para preparar esta manera de retroalimentarnos hasta para nosotros mismos si el alumno está aprendiendo, créanme, pero yo creo que también como docentes nuestro trabajo está en inspirar, en dar las clases, en innovar, en poder tener tiempo para investigar algo nuevo y que podamos enriquecer a los alumnos cada vez más. Y con él hace esa tarea de la maravillosa para darnos el tiempo de hacer todas estas cosas. Conecta al tener una parte muy estrecha, una relación muy estrecha con los libros, porque precisamente en McGraw-Hill como tal la editorial, pues tiene muchísimos libros, muchísimos tomos de diversas áreas del estudio, pues te permite hacer que el profesor lleve de la mano a sus alumnos y que pueda enfocar su clase a lo que están viendo ellos y leyendo en el libro y que la transición a los ejercicios ya incluso sea un poco más suave, ¿no? Muchas veces nosotros como docentes buscamos ejercicios de otros libros que a lo mejor los otros autores tomen otras consideraciones, sobre todo es muy común también en ingeniería, ¿no? Incluso que hasta detalles como el otro autor toma esta variable o esta variable la toma con otra letra, ¿no? Utiliza otra letra. Cosas así permite que esa integración sea, como dirán en inglés, seamless, ¿no? Nosotros al estar utilizando la herramienta que es la convencional, el libro, y apoyarnos para hacer una herramienta de evaluación como Connect, nos permite pues que esa transición que no se den cuenta, que los chicos puedan ver los ejercicios que están teniendo en su tarea y que sean exactamente similares o prácticamente, bueno, no los mismos, pero que sean de la misma manera que ellos ya lo vieron en la clase o que lo leyeron en el libro, que eso también hasta nos impacta a nosotros en la percepción del profesor, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el profesor no nos deja ejercicios como en la tarea, ¿no?
y nos permite a nosotros apoyarnos para que el menos tenga los mismos ejercicios tipo, y es padrísimo esa experiencia. Hay ejercicios desde teoría, hay ejercicios algorítmicos, hay ejercicios de muchos tipos, y realmente para nosotros, yo los invito, profesores, si tienen la oportunidad, porque entiendo que la NAUC está haciendo este esfuerzo grandioso por ser cada vez más menos con el uso de las tecnologías y impulsar a los estudiantes, que si tienen la oportunidad, pues le perdamos como a veces el miedo, ¿no? A veces venimos acostumbrados a ciertas plataformas, incluso a mí me tocó probar algunas otras antes, y como estudiante me tocó ver el uso de ciertas plataformas, y creo que está interesante que nosotros también nos reinventemos y permitamos ese espacio para que conozcamos nuevas cosas y probemos, ya que también la plataforma pues, se presta mucho para hacer una integración fácil y que nosotros podamos tener una curva de aprendizaje de usar esa plataforma no tan elevada, ¿no? O sea, la curva de aprendizaje es muy corta, nos permite aprender rápido, acoplarnos, y por supuesto que aquí ves, las personas de McGraw-Hill nos escuchan bastante y nos ayudan bastante cuando nosotros tenemos alguna duda. Y bueno, es la invitación para ustedes. Si tienen la oportunidad, aprovéchenla y tómenla. Y el último punto que me gustaría ya tomar es sobre todo con lo que yo he visto de los alumnos, ¿no? Yo he visto que los alumnos a lo mejor también será el otro miedo como docente que tenemos, que les pidamos a los alumnos que también ellos se acoplen a tener otra plataforma. Y creo que ellos son más resilientes que nosotros, son más resistentes a esos cambios que pueda haber. Si ellos ya se están adaptando a estos tiempos de tomar clases en línea, que no es del gusto de muchas personas, ni tanto como docentes como estudiantes, creo que han probado tener esa adaptabilidad a los cambios y esta cuestión de poder acoplarse a las nuevas cosas que puedan surgir. Además, que no me dejan mentir, pues muchos de nosotros, pues tenemos otras preferencias en muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, sería los libros físicos. Habrá muchos chicos que incluso tengan esa facilidad de ya tener el libro digital, que es el que te permite tener Connect, hasta incluso en las aplicaciones, ¿no? Tanto en la plataforma de su preferencia, iOS o Android. Entonces, creo que la parte de los alumnos se va haciendo un miedo cada vez menor, ¿no? Los alumnos se adaptan a veces incluso mejor que nosotros a las nuevas cosas, y a veces nos enseñan como cosas que ellos han aprendido precisamente porque tienen más facilidad de integración con nuevas tecnologías. Y que es lo que me gustaría que también entendamos, que no nos preocupemos, y los invito, es una plataforma excelente como herramienta de aprendizaje y también como herramienta del profesor. Nos puede ayudar muchísimos a hacer cada vez un mejor trabajo y dedicarnos a lo que deberíamos dedicarnos, a inspirar al alumno y a mejorar cómo el alumno entiende las cosas y ve el mundo a través de esa materia. Y pues, gracias. Muchas gracias, maestro Ferrusca. No sé, maestra Julieta, continuamos. Sí. Adelante. Muchas gracias, maestro Pedro Ferrusca, por compartirnos su experiencia. Y pues continuamos con Daniel, que nos va a proporcionar la explicación de Connect. Y bueno, también por aquí tenemos conectado al profesor Jorge Oria Ibarros, quien es de Anáhuac, Querétaro, y que nos gustaría mucho que después de la participación de Daniel, el maestro Jorge nos pueda también compartir un poquito su experiencia utilizando la plataforma de Connect. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Perfecto, muchísimas gracias, maestra. Pues bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Galán. Soy el representante, bueno, el gerente para producto digital a nivel universitario. Yo veo todo lo que tiene que ver con las integraciones. Y pues les agradezco mucho el espacio. La verdad es que la sesión es bastante interesante.
Y pues bueno, mi labor aquí será explicar un poco más, de manera más clara, a lo que nos referimos con la plataforma de Connect. Ya ahorita platicamos, o ya nos explicó brevemente Martín, pues cuáles son las necesidades actuales de los estudiantes, cuál es la situación actual de los mismos. Y ya el profesor Pedro nos hizo favor de explicarnos un poco, pues, cuál ha sido su experiencia en el uso de la herramienta. Por supuesto que también será interesante más adelante. Escucharemos la experiencia del profesor Jorge, que también será bastante valiosa. Y yo nada más les quiero explicar muy brevemente a qué nos referimos con Connect. Connect es una plataforma digital en línea que a nosotros como docentes nos permite crear una interacción o una correlación entre lo que llevamos o los contenidos de nuestro curso y la gestión de los mismos. Es decir, es una plataforma que nos va a permitir intercambiar comunicación con nuestros alumnos, nos va a permitir intercambiar contenidos con nuestros alumnos, pero que también nos va a dar acceso a, por ejemplo, actividades como asignación de tareas o de exámenes y además de ello, de distintas maneras. Si bien es conocido que ya existen algunas herramientas similares, que alguno de ustedes pues le encontrará similitudes, por ejemplo, con algún LMS como podría ser Brightspace, lo que diferencia Connect de una herramienta como Brightspace es que vamos un paso más adelante. Connect no únicamente nos va a presentar una serie de herramientas a través de las cuales nosotros vamos a poder gestionar nuestro curso, sino que además nos va a prestar los contenidos que requerimos para lo mismo. Hace un momento el profesor Pedro decía justamente eso, ¿no? Uno de los valores interesantes que tiene esta plataforma es que, si bien es cierto que es necesario invertir tiempo a nuestra clase como docente, lo mejor que podemos hacer como docentes es asignar esa inversión de tiempo en las partes más fundamentales, es decir, seleccionar, por ejemplo, cómo vamos a llevar nuestro curso, encontrar focos rojos, por ejemplo, o áreas de oportunidad sobre trabajar dentro de nuestros cursos. Y Connect lo que nos va a permitir es pues un mejor manejo de nuestro tiempo. Por ejemplo, anteriormente cuando nosotros generamos actualmente más bien cuando nosotros generamos una actividad, en la mayoría de los casos pues buscamos los contenidos, es decir, las preguntas o las actividades, las buscamos pues en diferentes, puede ser que busquemos en línea, puede ser que busquemos en actividades pasadas que nosotros teníamos, o puede ser que inclusive invirtamos algo de tiempo creándolas. Aquí Connect lo que nos va a facilitar es justamente eso. Aquí Connect nos va a acercar los contenidos, ¿no? Si tu texto, el que estás ocupando, es del autor Haidt, por ejemplo, de circuitos eléctricos, yo tengo aquí los contenidos para que tú ya puedas crear tus actividades. De igual manera nos va a apoyar haciendo el curso, la calificación de estas actividades de manera automática, lo cual pues también lo va a hacer bastante más sencillo para nosotros. Entonces, pues la idea es que nosotros como profesores tengamos una serie de herramientas que facilite la creación y la gestión de nuestros cursos, que sea de una manera sencilla, tanto para nosotros, pero también para nuestros alumnos, y que agreguemos algunas cuestiones adicionales. Por ejemplo, de las herramientas principales que vamos a encontrar dentro de Connect, por principio, y cabe aclararlo, siempre serán los contenidos. Tenemos más de 130 años creando contenidos de calidad, contenidos curados, como ya lo comentaba Martín, que nos permiten asegurar que toda esta información que ustedes van a poder acceder dentro de la plataforma sea información de calidad. Cuando un alumno adquiere una licencia de Connect,
además de tener pues acceso a todas estas actividades y comunicación con el docente, también va a tener acceso al título que está pues suscribiendo, por así decirlo. Es decir, si el alumno compra una licencia de HITE, de circuitos eléctricos, el alumno va a tener por cierta vigencia, dependiendo de la licencia, acceso a ese título de manera digital. Además, contamos también con herramientas que pues, son bastante útiles y bastante del gusto de los alumnos. Por ejemplo, tenemos aplicaciones para dispositivos móviles. En este sentido, los chicos pueden descargar junto con su licencia, al momento de comprar su licencia Connect, pueden descargar en una aplicación que se llama Read Anywhere, pueden descargar su libro y lo pueden consultar posteriormente de manera offline. Esto significa que si el alumno antes llevaba pues, 5 libros a la universidad, pues ahora puede ser que no los lleve porque los puede llevar en el celular y no requiere de una red para consultarlos. Simplemente van a vivir dentro de su celular. También tenemos un segundo tipo de ebook. Digamos que nosotros vamos a trabajar con el ebook tradicional y para algunos de nuestros títulos trabajaremos con un segundo ebook que nosotros llamamos Smartbook. ¿Cuál es la diferencia entre las dos versiones? Pues bueno, el Smartbook lo que nos ayuda es que podemos nosotros como docentes generar actividades de comprensión lectora. Es decir, yo puedo pedirle a mis alumnos como una actividad dentro de Connect que lean el capítulo 1 y una vez que los alumnos realicen esta actividad, al finalizar la lectura, el Smartbook les va a generar un pequeño examen, por así decirlo, de lo que leyeron. ¿Qué es lo que buscamos? Que evidentemente el alumno no únicamente lea, sino que confirme que realmente dominó ese conocimiento. Inclusive mencionamos que es un aprendizaje adaptativo porque el Smartbook se va a ir adaptando a las respuestas que va poniendo el alumno. Por ejemplo, si yo como profesor les pongo una lectura del capítulo 1, vamos a suponer que el alumno Daniel responde la primera respuesta correcta, la segunda correcta, la tercera correcta. En ese momento el Smartbook podrá identificar, ¿sabes qué, Daniel? Entiende bien este tema, vamos a hacerle ahora preguntas del siguiente tema. ¿Qué pasa, por el contrario, con los alumnos que empiezan de repente algo titubeantes con una correcta, un par de incorrectas? El Smartbook inclusive los puede regresar a la lectura para que el alumno refuerce lo que aprendió. Entonces, esto es la diferencia Dani, con el Smartbook. Ahí la maestra Julieta nos pedía ahí un poco de explicación más a fondo de la parte adaptativa. Entonces, esta es una herramienta que está incluida en Connect. Por un lado vimos que teníamos el ebook, que el alumno puede consultar offline en cualquier lugar. Por otro lado, también tiene esta herramienta de aprendizaje adaptativo en la cual el alumno va a trabajar ejercicios relacionados con el libro, ¿sí? Estos ejercicios se van a ir adaptando a la respuesta que él le dé, y es una buena herramienta para asegurar la retención, ¿sí? Es decir, de esta manera él lee, practica, lee, practica, lee, practica, y ustedes van a tener todas las métricas para ver cuánto practicó, si realmente practicó, etcétera, etcétera. Y en definitiva, una mayor retención de conceptos les va a asegurar un mejor rendimiento en los parciales o un mejor rendimiento también en las notas finales. Adelante, perdón, Dani. Gracias, Martín. No, está bien, es correcto, es justamente eso. Digamos que el Smartbook va a adaptarse a cada alumno dependiendo de las respuestas que él vaya dando y evidentemente eso es lo que lo vuelve adaptativo, que se va a enfocar en sus áreas de oportunidad. Además de estas versiones del ebook, también contamos evidentemente con una serie de recursos para que el profesor pueda crear actividades. Tenemos bancos de preguntas ya cargados dentro del Connect, donde los profesores, o más bien con los cuales los profesores podrán crear distintos tipos de actividades. Eh, lo interesante de estos bancos de preguntas es que además de que nosotros pues encontraremos la mayoría de la información que se incluye en el título, nos ofrecen más herramientas. Por ejemplo, en estas actividades, si hubiera en algún momento la necesidad de crear alguna pregunta adicional, si nosotros como docentes de repente pensamos que faltó una pregunta acerca de algún tema,
nosotros podemos crear nuestras propias preguntas, las cuales se quedan guardadas en nuestro perfil. Eh, Otro detalle interesante es que prácticamente todas las preguntas de estos bancos de preguntas, cuando creamos una actividad, llámese tarea, examen, un quiz, una prueba, todas se califican de manera automática. Esto significa que nosotros como docentes igualmente no vamos a tener que hacer esa inversión de tiempo en calificar los exámenes. Y nada más cabe mencionar que cada una de estas actividades se puede configurar según las necesidades de cada profesor. Si a mí me gusta dar más de un intento, puedo dar más de un intento. Si a mí me gusta que no les dé la calificación hasta cierto momento, lo puedo hacer. Este, entonces, todo el tema de las calificaciones, insisto, se manejará de manera automática para todas las actividades que sean SmartBook, es decir, estas lecturas que platicábamos, o los bancos de preguntas. Y además, otra cosa que ofrece Connect es que tenemos una serie de reportes ya preconfigurados. Entonces, si nosotros queremos ver cómo va en general la calificación de nuestros grupos o la calificación de un alumno o cuáles son los temas que más les cuestan a mis alumnos o las preguntas que más les cuestan, toda esta información nos la puede generar Connect de manera pues prácticamente inmediata con un par de clics y todos los reportes se pueden descargar en Excel. Entonces podemos enviar información. También incluye herramientas muy interesantes que son, pues, además de que siempre han sido muy útiles, ahora con esta situación, pues, tan poco afortunada de la pandemia, se han vuelto un foco o un faro de luz para algunos de nuestros usuarios. Una de ellas es Tegrity, justamente. Tegrity es una herramienta que originalmente se creó para la grabación de clases, es decir, para que pudiéramos grabar en audio o en audio y video nuestros cursos y que posteriormente los alumnos lo pudieran revisar. La realidad es que Tegrity es una herramienta que nuestros profesores le han encontrado 20,000 usos. Hay quien no lo usa para grabar clases, hay quien, por ejemplo, lo usa para grabar un caso práctico, o sea, es decir, el profesor lee un caso práctico y posteriormente le pone un examen de lo mismo al alumno, o hay profesores que definitivamente graban su clase. Por ejemplo, ahorita platicaba de la pandemia. Sabemos que muchas instituciones que están llevando los cursos en línea se ha presentado esta situación de que los alumnos o que algunos alumnos no tienen la mejor señal de internet y que a veces es complicado que se conecten o que si todos se conectan al mismo tiempo, todos los alumnos, se puede generar un problema de ancho de banda dependiendo de la aplicación. Lo que hacen estos profesores o lo que han identificado es que ellos se graban su clase con la pantalla, digamos, mostrando lo que el profesor está explicando y le dejan al alumno como actividad ver la clase 1. Y en el momento en que originalmente tenían programada la clase 1, lo único que hace el profesor es revisar dudas, tener un pequeño resumen, algo muy similar a lo que vemos con el Blended Learning. Entonces, realmente esto pues es bastante útil. Y cabe aclarar, hace un momento les platicaba pues del tema de los LMS, en este caso y en el caso de la NAWAC, es Brightspace. Cabe aclarar que otro de los beneficios que tiene Connect es que nos permite la integración entre ambas herramientas. Es decir, yo desde Brightspace, que por cierto ya lo tenemos configurado para la NAWAC Querétaro, yo desde Brightspace, si ocupo Connect como profesor, puedo crear digamos, un enlace entre ambas plataformas para que todas las actividades que yo voy creando como profesor a mi alumno le aparezcan dentro de Brightspace, es decir, no tenga que navegar fuera de Brightspace, sino que todo esté en el mismo lugar y que, por ejemplo, todas las calificaciones que van obteniendo mis alumnos en las actividades de Connect se vayan reflejando no únicamente en mi registro de Connect, sino también en mi registro de Brightspace. Entonces, inclusive en eso voy a ahorrar tiempo. No tengo que pasar la calificación y tengo que pasar las actividades. En automático, Connect me permite eso, ¿no? Entonces, pues es una herramienta súper interesante. Sabemos que muchos cursos requieren, o muchas instituciones más bien requieren, que se manejen así los cursos a través de su LMS y nosotros como tal podemos ofrecer ese beneficio adicional. Y ya nada más por último mencionar
Lo que ya había más o menos expuesto Martín, tenemos una gran variedad de títulos. Tenemos más de 150 títulos, por ahí está que aparecen más de 100 títulos, pero entre inglés y español son más de 150 títulos los que tenemos para las plataformas. Los títulos más importantes de McGraw-Hill, los que ustedes han ocupado durante la mayoría de sus cursos, se encuentran disponibles. En este caso, si ocupan títulos en inglés, también los van a encontrar. Si son autores locales, también los pueden encontrar. Entonces, nada más como mención. Sí, Martín. No, simplemente para hacer un resumen antes de pasar a la pregunta, estaba respondiendo a una pregunta de si podemos integrar a Alex con Brightspace, también podemos integrarlo, obviamente. Simplemente para hacer un resumen de nuestro caso, arrancamos hablando de las necesidades de determinadas competencias, de determinadas profesiones que estaban pidiendo en el mercado, cómo es importante el uso de la tecnología en estas profesiones, cómo es importante el uso del dominio del idioma inglés, tanto por la terminología, por el tema de la comunicación. Luego el maestro Ferrusca nos habló un poco de cuál es su caso de uso de Connect, específicamente en termodinámica. Entiendo que lo usan también en inglés, el Cengel de termodinámica. Y ahora les mostramos muy por encima algunas de las características que tiene Connect, porque tiene muchísimas más, honestamente. Por ejemplo, hay un tema de proctoring también que les ayuda para certificar que los estudiantes estén realmente tomando ese examen y no sea otra persona. Hay muchísimas cosas que tiene Connect. Fundamentalmente lo que hace es, lo que decía el maestro también, es darles tiempo de calidad a ustedes con los maestros, ayudarlos a ustedes y a los alumnos en el manejo de tecnologías de la información en ambientes remotos, que va a ser algo que ellos van a ver en su futura vida laboral, lo van a vivir a diario también, ¿sí? Y obviamente el tema de la integración, que es un tema importantísimo, ¿sí? Ustedes, dentro de su ambiente en Brightspace, van a tener la integración de las asignaciones de Connect, tanto como sus notas también. Entonces, esto era lo que teníamos nosotros, maestra, como un resumen de las características de Connect. No sé si tengan preguntas que quieran compartir con nosotros. Pues a mí me gustaría mucho que el profesor Jorge Oria nos pudiera compartir brevemente su experiencia en lo que siguen llegando las preguntas y las contestamos. No sé, Jorge, si estás ahí y puedes abrir tu cámara y compartirnos un poquito cómo te ha servido a ti utilizar Connect en tus clases. Sí, claro, con mucho gusto. Buenas tardes a todos, es un placer. Yo tengo ya 3 periodos escolares o 4 usando Connect. Empecé, yo creo que como todos, dándole prueba y error, sufriendo un poco el principio de aprenderme un poco las funcionalidades, pero les puedo decir, sin temor a equivocarme, que la diferencia en el aprendizaje de mis alumnos ha sido muy importante. Y por el otro lado, los beneficios que yo como docente he tenido en la plataforma, pues son muy claros. Beneficios para los estudiantes, pues ya los han comentado bastante bien todos ustedes, no voy a volver a caer en ellos. Quizá el único que me faltaría recalcar es, por ejemplo, la típica pregunta que hacemos todos al principio de la clase: ¿leyeron ustedes el capítulo? Y la respuesta típica que escuchamos siempre es: sí, profesor. Y cuando estás dando la clase te das cuenta, por las intervenciones de los alumnos, que 1 o 2 o a lo mucho un puñado efectivamente leyeron, y los demás, como decimos coloquialmente, fueron por las cocas. Entonces, el Connect, a la hora que tú le pones como asignación leer el capítulo tal como requisito para ingresar a esta sesión, si no lo han leído, tú abres un reporte y automáticamente tienes señalado quienes sí lo leyeron, porque para leerlo no nada más tuvieron que leerlo, sino todo lo que ya explicó Daniel Galán con el SmartBook, no nada más lo leyeron, sino reforzaron lo que habían leído y el aprendizaje y la comprensión, y le fueron contestando a, como yo le apodo coloquialmente, a la negrita, todas las preguntas
que hace este personaje que aparece ahí de cuando en cuando, y si no le respondes bien, te las vuelve a preguntar más tarde, refraseadas, cambiando el orden de las respuestas, de manera que no haya la posibilidad de que un amigo te pase un papelito con, mira, responde, la 1 es A, la 2 es B, la 3 es C, y te echas la lectura en 2 minutos. No pueden, realmente tienen que leer. Entonces, al principio hay una resistencia de los alumnos. Ay, profe, es que estamos muy ocupados, es que tenemos mucho que hacer. Y mi respuesta es categórica. Justo porque estás muy ocupado, es que tienes que leer esto. Porque al leerlo, lo vas a leer una sola vez y lo vas a entender mejor que nunca lo habías entendido. Te vas a ahorrar un tiempal. Y te vas a ahorrar un tiempal después a la hora de resolver los problemas. Porque luego me tocan alumnos muy simpáticos que se echan todos los capítulos, todas las asignaciones de lectura completos y no han hecho ningún problema. Nada más leyeron y resolvieron todas las preguntas de la negrita. Entonces les digo yo, ¿cómo te puedes acordar? No hay cerebro humano que tenga esa capacidad de memoria RAM para tener aquí arriba fresco todo lo que ya leíste hace varias sesiones o varios capítulos. Entonces, lean y luego hagan sus ejercicios y verán cómo mágicamente van entendiendo todo y van pudiendo resolver lo que no se les hacía resolvible. Entonces los problemas luego no están tan difíciles. Poco a poco vas rompiendo esos malos hábitos que tienen algunos alumnos y finalmente ya empiezan por ahí del cuarto o quinto capítulo, empiezas a ver que efectivamente están leyendo y luego empiezan a resolver sus ejercicios y lo ves con una de las herramientas que a mí me sirve mucho, que es estos insights que tiene la plataforma, en donde tú ves cuánto tiempo le está dando cada alumno a resolver una asignación y qué resultado, qué calificación está obteniendo. Pues ahí ves los que realmente les está costando mucho trabajo, pero se sacan 100. Entonces, se tardaron mucho, pero se sacaron 100, y el que se tardó 15 minutos se sacó 50 o 60. Entonces, realmente ahí notas perfecto quién está por encimita queriendo aprender y quién realmente se está echando el clavado. Primer punto. Ese era un beneficio que no capté. Igual llegué tarde a la sesión y no lo vi. Pero sí es bien importante para, sobre todo los que impartimos materias técnicas. Yo soy ingeniero mecánico electricista, entonces entiendo todo el tema de termodinámica y de todo lo demás, pero finanzas es igual de numérico y se lleva álgebra y se lleva estadística y se lleva análisis abstracto y entonces finalmente opera exactamente igual que las materias de ustedes en ingenierías. De manera que eso por un lado. Por otro lado, el tiempo que yo me ahorro en revisar si sí leyeron, pues es 0, porque abro un reporte y en un minuto veo quién leyó y quién no leyó. Y quien no leyó, pues simplemente le digo, oye, no has leído. Hay profes que tengo una duda sobre tal, le digo, no me extraña que tengas dudas si no has leído el capítulo. Ay, profe, ¿cómo supo si sí lo he leído? Le juro que sí lo leí. Pues entonces pregúntale a la negrita por qué no te lo ha acreditado. Ah, es que no he contestado las preguntas de la negrita. Pues entonces tienes que hacer ese esfuerzo de demostrar la comprensión y entonces verás cómo tu duda se resuelve. Hazlo y si sigues teniendo la duda, la clase próxima o en tutoría independiente, con mucho gusto te apoyo. ¿Saben cuántos me han regresado con tutoría? Ninguno. Así, ninguno. Entonces, es un ahorro de tiempo importante en esa resolución de dudas. Tercero, los recursos didácticos. Dependiendo del autor, hay autores que, mis respetos, le han dedicado, claro, estoy hablando de un libro que va en su 17 edición, pues claro, tienen un banco de preguntas que da envidia verdaderamente. Preguntas con ejercicios, como ya referían ahí, algorítmicos, es decir, es el mismo problema en donde un módulo al azar, un algoritmo al azar, le cambia los datos simplemente al mismo problema, y esto favorece que los alumnos puedan resolver el problema sin tener que pasarse las respuestas uno a otro. Luego hay problemas físicos idénticos que no cambian los algoritmos, que esos yo los uso más para dar mis clases, porque siempre va a ser el mismo problema. Entonces yo puedo haber creado plantillas adicionales didácticas con las cuales explicar alguna cosa, en la confianza de que si abro un problema estático, no me van a cambiar los datos.
En cambio, si abre un problema algorítmico, cada vez es un juego de azar, ¿no? Entonces, esa es una segunda ventaja muy importante. Yo tendería a no asignar en evaluaciones o en tareas problemas estáticos por lo mismo, porque luego se pasan las respuestas los alumnos y entonces habrá quien trabajó mucho y luego fue muy generoso y compartió las respuestas y se ahorran mucho las otras. Entonces, mi consejo es configuren en algorítmicos todas las que sean evaluaciones y estáticos para prácticas nada más. Luego, recursos de audio y de video, perdón. Hay una enorme cantidad, según el libro, de recursos en el Media Bank que aparece ahí en los recursos disponibles para el profesor y para los alumnos, en donde los alumnos pueden regresar y va revisando una cantidad de videos. Hay algunos libros que lamentablemente no los tienen, no les ha dado tiempo de desarrollar estos recursos de video, pero los que los tengan, yo afortunadamente en finanzas sí tengo varios, son utilísimas herramientas para que el alumno entienda. Tengo una materia de contabilidad de costos y bueno, explicar contabilidad de costos habiéndoles ya explicado muchos videos es otro mundo completamente diferente. Lo mismo contabilidad básica, la teoría doble, la partida doble, cargos y abonos, etcétera, vienen explicados con una forma didáctica. Se nota clarísimo que ha habido especialistas en aprendizaje que han colaborado con el autor y han desarrollado estos videos. Son videos bastante cortos, además, en donde el alumno millennial y centennial que no está acostumbrado a leer varias horas porque le da como si le hubieran puesto pica pica en la espalda, no aguanta sentado más de 5 minutos. Estos videos cortos le mantienen el interés y lo mantienen más tiempo conectado y aprende. Entonces, recursos didácticos, facilidad de aprendizaje, ahorro de tiempo, son grandes herramientas que yo he usado. Y les pongo el caso que yo considero que es el mejor statement de éxito. Ya me di el lujo de no aceptar un par de asignaturas de materias en donde no va a estar disponible el Connect en esa institución. Y de plano les dije con la pena, si no hay Connect, no tengo tiempo para impartir la cátedra. Soy consultor, tengo otras actividades. El tiempo que yo tenía disponible para impartirles esta cátedra era asumiendo, como lo hice en este periodo escolar, el uso del Connect. Les fue muy bien a los chamacos. Tienen todos los elementos de éxito ellos para validarlo. Por razones que no conozco, no está disponible ni va a estarlo para el próximo periodo escolar. Pues qué pena, ¿no? No voy a poderles ayudar. Entonces, creo que este es el caso de éxito. Yo ya, un poco como dirían los de American Express, no salga sin ella, pues yo no doy clases sin Connect, ¿no? Y conste, no me ha pagado nada Martín Chueco por la promoción. No, estoy solamente, eso iba a decir justamente, nosotros no, gracias a usted, maestro Jorge, por su comentario, gracias, maestro Ferrusca, también por el comentario. Como usted dijo, no estaba preparado para nada, la verdad que estaba tomando algunas notas ahí también. Le agradecemos mucho. Me interesa más conocer en detalle la reacción de los alumnos, pero bueno, en honor al tiempo, tal vez lo platicamos luego juntos, ¿no? Y faltó un elemento que considero que también es importantísimo, Martín, si me permites. El apoyo que yo he recibido del ejecutivo a cargo, que es en este caso Daniel Alvarado, ha sido la diferencia entre el poder y no poder. Yo sé que el pobre Daniel me ha de soñar, porque sobre todo los primeros periodos le hablaba yo un día sí y otro también, y con una paciencia del santo Job, me iba explicando, y ahora ya ha desarrollado algunos mini videos para responder esas cantidades enormes de preguntas que siempre son las mismas, y sí ha ayudado un poco él mismo. Pero el punto es, McGraw-Hill ha destinado seres humanos que te apoyen. Esa es una diferencia radical. No hay ese tipo de apoyo en otros Learning Management Systems. McGraw-Hill ha invertido en tener este recurso adicional que pues se entiende en el caso de México. Nosotros somos más de que nos lleven de la mano. No somos tanto autodidactas. Entonces, no le metemos esas horas de investigación. No estamos acostumbrados a esa solitud, estar solitarios ahí, ráscate con tus uñas. Requerimos del papacho, somos latinos. Sí. Entonces, Sí, es una demostración de que McGraw-Hill
entiende la problemática tropicalizada para México o quizá para Latinoamérica. Perdón, Martín, ibas a decir algo. No, gracias, maestro. No, simplemente ahí para terminar, nosotros proveemos implementación a todos, ¿no? Cualquier producto digital genera una ansiedad digital también muy grande, y estamos ahí, Daniel Alvarado, Daniel Galán, todo el equipo de implementación, para ayudarlos y acompañarlos a los profesores y a los estudiantes también. Tenemos muchos casos ahí ya en Latinoamérica y en Estados Unidos, obviamente, muchos más. No es una herramienta que estamos probando, ablandando, digamos, ya está ablandada en Estados Unidos, y tenemos todo un equipo de implementación ahí para ayudarlos en eso. Maestra Julieta, usted nos dice ahí si estamos ya out. No, pues muchísimas gracias por el testimonio, Jorge, por tu experiencia. Gracias a todo el equipo de McGraw-Hills que se ha conectado. Hay algunas preguntas importantes en el chat que ya han ido contestando, pero una que se me hace muy importante que quede claro, y con esto ya podríamos cerrar el webinar, es cómo se tiene acceso a Connect. Y los costos también nos preguntaban por ahí. A ver si pueden explicar un poquito más esto para poder cerrar el webinar. Claro, claro que sí, maestra. Muchas gracias. Pues nada más para aclarar, sí es importante mencionarlo, el costo es únicamente para los alumnos. Connect no tiene ningún costo para docentes ni la institución, evidentemente. Para solicitar la licencia nosotros tenemos que darlos de alta. Lo único que les pedimos es que nos compartan su nombre, su correo y su materia. Con esto nosotros les podemos hacer llegar su licencia. Si tienen alguna duda de a quién mandársela, ya mi compañero Daniel Alvarado puso tanto sus datos como los de Jonathan Rojas. Ellos dos son los responsables que ven todos los temas referentes de McGraw-Hill dentro de la universidad. Jonathan se enfoca un poquito más en lo impreso, pero también los puede apoyar en lo digital, y Daniel es completamente en el tema digital. Entonces, si nos envían los datos, con todo gusto nosotros les creamos el usuario y contraseña. En cuanto a los costos, para los alumnos, depende del título. Las licencias que mencionamos, dependiendo del título, pueden tener una vigencia diferente. Hay algunos títulos para los cuales la licencia de Connect es de 6 meses, algunas para los cuales de 12, inclusive por ahí hay de 18 meses, dependiendo del título. Entonces, si nos preguntan directamente el título, nosotros con gusto los apoyamos. En el caso de los títulos en español, nada más cabe aclarar, y por ahí lo comentaba Dani en uno de las respuestas en el chat, para los títulos en español también tenemos otra opción de compra para los alumnos. Estamos trabajando todos nuestros títulos de Connect en español a través de un bundle. Esto significa que si el alumno compra su libro impreso, en la pasta de atrás, digamos, en la tercera de forros, van a venir su licencia integrada. Entonces digamos que ese es como una promoción. El alumno compra el impreso, pero también se lleva su licencia. En este caso, prácticamente a excepción de por ahí un título de cálculo, todas las licencias son de 12 meses. Entonces tendría el acceso a Connect por 12 meses, y posteriormente esos 12 meses de cualquier manera se queda con su título impreso. ¿Ok? Sí, pero en cualquier caso el costo de la licencia de Connect no excede el costo de un libro, ¿sí? Para graficar claro, en pocas palabras. Exacto, también muy importante, es más económico. Preguntaban ahorita, nada más también alcanzaba a ver que si está disponible en todos los campus de la NAWAC, toda la red. Connect está disponible para cualquier profesor, lo pueden ocupar. La integración per se con Brightspace hasta el momento solo la ha aceptado y solicitado la NAWAC Querétaro. Entonces ellos, digamos, en ese campus podemos hacer la integración. Con los demás campus de la red ya estamos trabajando para que nos den la autorización. En cuanto nosotros tengamos más información, se las haremos saber. Es correcto, Daniel, muchas gracias. Sí, para el semestre de enero 2021, los profesores de Anáhuac Querétaro que quieran utilizar Connect, ya lo podrán integrar dentro de Brightspace. Lo que tienen que hacer, pues, es avisarnos que así lo van a hacer para poderles apoyar y estar en contacto también
con Magro Hills para revisar la bibliografía que van a utilizar en Connect y se puede hacer esta sincronización. Para los profesores que nos están acompañando de otras universidades de la red Anáhuac, pueden acercarse al área de tecnología educativa que lleva cada una de las personas de las universidades. El enlace Aprende o el enlace de quien lleva la administración de Brightspace, pueden acercarse con ellos para solicitar que ustedes quieren utilizar Connect con Brightspace para que se haga esta integración. En Querétaro ya tenemos varios profesores que lo están haciendo y por eso decidimos aceptar esta integración. Pero en el resto de las universidades, pues es cuestión de hacer un clic, entonces ya ahí depende pues de la demanda que haya por parte de los docentes y justo por eso organizamos este webinar en alianza con Magro Hills para que ustedes conozcan que existe esta posibilidad para todos los profesores y para sus alumnos, porque si no difundimos el uso de estas herramientas y de estas tecnologías, pues no se van a utilizar. Entonces, el objetivo principal de este webinar es dar a conocer estas herramientas para que se preparen de cara al próximo semestre. Bueno, pues finalizamos aquí entonces el webinar, que ya nos pasamos un poquito de tiempo. Agradezco mucho a Alejandra Parra, que estuvo atendiendo el chat. Agradezco mucho a Magro Hills, al equipo de Martín Chueco, a Daniel Alvarado, Daniel Galán, Pedro Ferrusca y el profesor Jorge Oria. Pues muchas gracias a todos. La grabación estará en nuestro canal de YouTube y se los compartiremos también para que a su vez Magro Hills pueda compartirlo con las personas que les interese conocer el contenido de este webinar. Muchas gracias a todos y que Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.